Mis compañeros y yo en el siguiente video les vamos a hablar del transporte y entrega de alimentos escolares. A nivel mundial, la distribución de productos implica un gran desafío, debido a que es necesario actuar bajo los controles y las condiciones establecidas para el correcto manejo de los productos. Con respecto al transporte de alimentos, se debe considerar la adecuada manipulación de los mismos para evitar futuras contaminaciones. Es importante que el vehículo encargado se encuentre en un estado óptimo para el transporte de los alimentos, cuidando la temperatura y otros factores muy importantes para que estos puedan llegar en buen estado a las manos del consumidor final, que en este caso son niños y adolescentes, evidenciando cómo en ciertos lugares o establecimientos saben que hay normas que regulan esto, siguen haciendo malas prácticas en el transporte, distribución y elaboración de los alimentos en los establecimientos escolares. Mínimos para que el vehículo sea parte del transporte de alimentos del territorio colombiano. El mismo debe cumplir una serie de requisitos esenciales, de acuerdo con el Código de Comercio, el cual especifica las condiciones que debe aplicar el vehículo para el transporte de cosas y el transporte de alimentos. En este caso, se debe hacer el cumplimiento de requisitos consagrados de la Resolución 2505 del 2004, la cual regula los aspectos técnicos y físicos necesarios para llevar a cabo una correcta distribución de productos. Condiciones del transporte. El transporte terrestre de alimentos exige estrictas medidas de control de temperatura y el cumplimiento de ciertas normas para los vehículos destinados a esta actividad, con la finalidad de garantizar la conservación y la calidad del producto, el cual llegará al consumidor final. En este ámbito, el Ministerio de Transporte, mediante la Resolución 002505 de 2004, establece las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar alimentos perecederos y cualquier producto que requiera condiciones especiales de refrigeración o congelación. Las condiciones que debe cumplir el vehículo, según el Ministerio de Transporte, son las siguientes. Las partes internas del transporte deben ser herméticas y los dispositivos de cierre y ventilación deben estar fabricados con material resistente a la corrosión. También es necesario que las superficies permitan una adecuada circulación del aire. La unidad de transporte debe poseer un aislamiento térmico revestido completamente para reducir la absorción de calor. Las puertas del transporte deben ser herméticas. El diseño del vehículo debe estar condicionado para permitir la evacuación de agua del lavado. Si el vehículo ha sido destinado al transporte de alimentos refrigerados o congelados, debe estar debidamente equipado con un sistema de monitoreo de temperatura de fácil lectura, el cual debe ser visible. En caso de tratarse de una unidad de transporte sin equipo de frío, el mismo debe contar con un sistema de monitoreo sencillo. Alimentos y productos. En el mundo entero, las empresas que producen o manufacturan bienes tienen la necesidad de distribuir los productos obtenidos a todos los lugares donde estos pongan a la venta. Dependiendo de la clase del producto o el lugar donde se traslade, el tiempo de entrega y otros factores, el transporte encargado debe llevar la mercancía, debe cumplir con ciertas condiciones especiales. Realizar la inspiración del vehículo destinado al transporte de alimentos, bebida, el mismo debe cumplir con las siguientes condiciones. El vehículo debe estar en buenas condiciones y permanecer limpio. El mismo debe contar con la señalización de acuerdo al tipo de producto al transportar que sea visible. En caso de que el vehículo se encuentre
transportando alimento o alguna materia prima, debe poseer al menos 2 productos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el manual básico para el transporte de alimentos y los problemas sanitarios con el manejo de alimentos. El manual básico para el transporte de alimentos emite información acerca de los problemas sanitarios con el manejo del alimento, definiciones y generalidades sobre las prácticas de higiene en el transporte de alimentos, limpieza, desinfección y medidas de recepción, entre otros aspectos que son necesarios conocer a la hora de transportar los alimentos. Problemas sanitarios con el manejo de alimentos. La manipulación de alimentos posee riesgos de contaminación, por lo que este es un proceso que debe realizarse con mucha precaución. Para ello se emplean diversas medidas tanto en la manipulación de alimentos como a la hora de acondicionar el vehículo que lo va a transportar. La contaminación puede producirse por bacterias, sustancias de origen químico, entre otros factores considerados cuerpos extraños que actúan como agentes contaminantes. Generalmente o en la mayoría de los casos se trata de bacterias las que causan la contaminación, por lo que esto es necesario establecer un control y mantener las medidas de temperatura adecuada al transportar los alimentos. Si hay un equilibrio en la temperatura, las bacterias pueden o tienen la capacidad de reproducirse, lo cual puede generar enfermedades al consumidor final. A continuación presentamos algunas definiciones que se establecen en el manual básico para el transporte de alimentos. Productos alimenticios contaminados. Se refiere a los alimentos que ha tenido algún tipo de contacto con alguna bacteria u otro agente contaminante. Alimentos enfriados. Aquel que debe ser mantenido a una temperatura no mayor a 4 grados centígrados. Alimentos congelados. Se refiere a aquella que debe ser mantenida a temperatura no mayor a 18 grados centígrados. Productos alimenticios de riesgo, aquel que se corre el riesgo de producción de bacterias. Alimentos aptos para el consumo, aquellos que cumplen con las condiciones establecidas para poder ser consumidos. Vehículo isotérmico, se refiere a aquella unidad de transporte construida con una materia aislante para mantener la temperatura interior. Unidad de transporte refrigerado, unidad de transporte de isotérmico que permite reducir la temperatura anterior de la caja para así mantener la temperatura adecuada. Vehículo habilitado, aquel que está resfriado y se encuentra aprobado y autorizado por las entidades encargadas para que el mismo pueda transportar alimentos. Generalidades sobre prácticas higiénicas en el transporte de alimentos. Es importante que el transportador tome en cuenta que la unidad de transporte debe permanecer en las condiciones establecidas todo el tiempo. El diseño del transporte debe ser cerrado, con compartimientos separados de la cabina del conductor y deben poseer materiales que ayuden a una fácil limpieza. El personal encargado debe cumplir también con ciertas condiciones para la correcta manipulación del producto a transportar. Primero, debe poseer una vestimenta adecuada, casaca, pantalón largo, calzado y en caso necesario gorro, todo de color claro cuando corresponda y en material de fácil lavado. Capacitación previa, carnet o certificado de salud vigente. Todos los alimentos a transportar deben tener el registro bromatológico, el rótulo correspondiente y además debe contar con toda la documentación de procedencia. Recuerde que transportar un alimento es una tarea que debe realizarse con cuidado y precaución. Condiciones para la entrega de los alimentos escolares. Administradores y manipuladores de los servicios de preparación de alimentos en los establecimientos educativos
dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular a la Resolución 2674 del 2013, e implementar el protocolo de bioseguridad establecido en el anexo técnico de la Resolución 748 del 13 de mayo del 2020. Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las buenas prácticas de manufactura en los establecimientos de preparación de alimentos, en las instituciones educativas, se le informará a la autoridad sanitaria competente, que en este caso es Secretaría de Salud, para que realice las visitas en el momento que así lo defina y evalúe el cumplimiento de las medidas de bioseguridad durante la operación. Verificar las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos y el estado de higiene de los contenedores en que transportan los alimentos, así como las condiciones de protección e higiene de los transportadores. Verificar el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o crudos, entregados por los proveedores en un área exclusiva para este fin, evitando desplazar los alimentos a las áreas de preparación o almacenamiento, hasta que sean sometidos a limpieza y desinfección de acuerdo con los procedimientos de las buenas prácticas de manufactura BPM. Realizar la desinfección de la superficie de los envases de los alimentos procesados antes de ser ubicados en los sitios de almacenamiento. Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión de esta actividad, así como el soporte adecuado de los elementos de protección y las prácticas higiénicas de los manipuladores. Incrementar y supervisar los procedimientos de limpieza y desinfección de las superficies y utensilios que entran en contacto directo e indirecto con los alimentos. Utilizar métodos de conservación y preparación de alimentos perecederos a temperaturas seguras. Verificar cocción completa de los alimentos, particularmente para carnes y pescados, a temperatura mínima interior de 70 grados centígrados. Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, principalmente después de la cocción, evitando su exposición al ambiente. Reducir en lo posible los tiempos entre la preparación y la entrega de los mismos para su consumo. Existen varios riesgos como el transporte de productos de cadena fría. En la cadena logística se comercializan productos perecederos y no perecederos. Ambos son de igual importancia. Los primeros son delicados por los diferentes escenarios que presentan alto grado de vulnerabilidad, manipulación, transporte, embalaje y distribución especial. El mal empleo de componentes que intervienen en la cadena fría puede traer altos riesgos como pérdida de productos o contaminación. Estos productos en mal uso y en mala temperatura al ser llevados a las diferentes instituciones educativas y al ser consumida por los estudiantes tanto como niños como jóvenes, pueden tener graves consecuencias como intoxicación o muerte. Bueno, otros riesgos que pueden resaltarse son, por ejemplo, el crecimiento de microorganismos por unas condiciones térmicas o de humedad inadecuadas. También el deterioro de los alimentos por malas condiciones higiénicas de temperatura, humedad en los vehículos en los que es transportado o en los almacenes antes de ser llevados a los colegios. Otro también tenemos la contaminación o deterioro de los alimentos por malas prácticas de manipulación de los transportistas y operarios de las empresas.